Atención, dos nombres propios en materia de fichajes del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de dos nombres propios que, bueno, han cogido protagonismo a nivel informativo con respecto a futuribles en materia de fichajes del Real Madrid. Dos nombres diferentes, pero realmente no muy conocidos dentro del aficionado promedio futbolístico. Hablamos tanto de Gonçalo Inácio, joven futbolista del Sporting de Portugal, y de Naj Rassi, futbolista del Shamrock Rovers de Irlanda. Bien, y ahí está. Os lo voy a ir poniendo. Hay informaciones de un interés importante, en este caso por los dos jugadores. En el caso de Gonçalo Inácio, que, bueno, trae la información Manu Sainz, que es un hombre que tiene, a nivel periodístico, la credibilidad que tiene, pero a nivel Portugal, creo que es un hombre con bastantes lazos. Pues bueno, yo le doy bastante repercusión a esto. De hecho, con anterioridad en algún medio internacional ya se habló del interés del Real Madrid en Gonçalo Inácio, que, como digo, es un central portugués de gran proyección, ya es internacional absoluto con la selección portuguesa, futbolista de 1,86 aproximadamente, robusto, fuerte, con buena capacidad de anticipación, sin ser rápido tiene buen movimiento y sobre todo tiene como central zurdo que es gran capacidad de salida de balón, tanto en largo como en corto. Por arriba también es otro de sus grandes fundamentos, es un ganador de duelos aéreos, algo que al Real Madrid a día de hoy no le vendría nada mal. Y el tema es el siguiente, lo voy a analizar a nivel de realismo, ¿no? ¿Por qué me puede o no encajar este nombre de cara al Real Madrid? Porque se habla incluso del mes de enero, gente, del mes de enero como futurible. Hay una cosa que me chirría, en caso de que fuera cierto, y es que en 2023, este mismo verano, el Sporting de Portugal ha blindado de manera bastante potente a este jugador, teniendo una cláusula primero de 45 millones, ahora de 60. Es decir, una cuantía importante por un jugador que es esta temporada cuando realmente está explotando sus grandes cualidades a nivel internacional. Como digo, ya está jugando con la selección absoluta y sintiéndose un jugador de relevancia dentro de una de las selecciones ahora mismo que mejor está jugando al fútbol. Pero esa es la realidad. Tiene un contrato fuerte, largo, relativamente largo, bastante largo, y una buena cláusula, 60 millones de euros. Yo no sé si esta gente del Sporting de Portugal va a negociar con el Real Madrid, otro club, porque en verano también sonó el United, el Liverpool de Jürgen Klopp, que parecía que tenía bastante interés en él. Es decir, es un jugador apetecible dentro del panorama futbolístico internacional, un jugador que ha llamado la atención a distintos clubes, y esto no estaría, por una parte, en la situación de contexto chollo, porque no es ningún chollo para el Madrid tendría que pagar mucha pasta. Sí que creo que estaría dentro de un contexto de jóvenes prometedores que se consolidan en Europa y dentro del área de Juni Calafat, de ser así, ¿no? Seguramente Juni ha estado viendo a este tío, a este chaval, a este chico, y es del gusto y del agrado de Juni Calafat, que es ahora mismo uno de los hombres potentes del Real Madrid. A la hora de elegir fichajes, maniobrar, scout y tal. En ese sentido, a nivel de precio, no sé si ahora mismo sería una opción muy realista. Yo creo que van a solicitar cláusula. Y estando la Premier de por medio, que puede pagar mucha pasta, no sé por qué van a negociar con el Madrid. Entonces, a partir de ahí, no sé yo si por un central el Madrid va a pagar 60 millones y menos en invierno. Que, oye, creo que es obvio que necesitamos reforzar la defensa en general, pero a nivel de ese precio no sé. Por otra parte, lo que sí que me encaja es su perfil como jugador, porque hay que reconocer que es un central zurdo, que es un central con buen pie, que rompe líneas en cuanto a la capacidad de desplazamiento. En ese sentido tiene un perfil parecido al de David Alaba como central zurdo. Y David Alaba, la realidad es que no está convenciendo mucho últimamente. Entonces, a lo mejor ahí el Madrid se está intentando proveer de un central zurdo de calidad, con proyección, que pueda ser relevo de David Alaba como central titular de facto Real Madrid. En ese sentido, quizá ahí está Gonçalo Inácio como un nombre realista dentro del Real Madrid. Entonces, por eso os digo, a nivel de precio lo veo cuantioso. El Sporting lo ha blindado potente. Seguramente en verano vuelva a ser otro futbolista a sonar en la Premier, como ha sonado este verano. Ha sonado para el Real Madrid, pero va a haber puja, y no sé hasta qué punto se va a meter en esto el Real Madrid cuando tiene operaciones muy potentes económicamente dentro del verano, y el Madrid, pues como club sensato que es, tendrá que medir
dónde y cómo invertir, ¿verdad? Pero bueno, puede ser una opción muy potente, muy interesante, si eres experto del fútbol portugués y tienes más conocimiento que yo. Este es el conocimiento que he podido recaudar de Gonzalo Ignacio, que es un hombre ya con... Más allá, ya ha jugado Champions, ha jugado partidos importantes con el Sporting de Portugal, partidos importantes en la Liga Portuguesa entre los grandes equipos. Es decir, es un jugador que va cogiendo experiencia, pero tampoco digamos que a día de hoy es un futbolista súper top, pero sí que tiene una serie de cualidades que pueden hacerle a uno pensar que pueda llegar a serlo dentro de esa gama de grandes futbolistas portugueses. A nivel de representación, cabe decir que Gonzalo Ignacio está representado por la agencia de Position Number dentro de Portugal, una agencia que está echando un ojo, y no sé si, digamos, tiene competencia con Jorge Mendes, pero es una agencia que tiene grandes nombres como... de Portugal, la mayoría de ellos, y tiene dos jugadorazos como Bruno Fernández y Nuno Mendes, ¿no? Es decir, que trabaja bastante este mercado y el Sporting de Portugal en particular también lo trabaja, ¿no? Tiene a uno de los mejores agentes de Portugal ahora mismo, insisto, no sé si tiene relación con Jorge Mendes, eso a lo mejor podría complicar algo, pero es una agencia que tiene bastante repercusión dentro de la línea de fútbol portuguesa, lo digo por aquellos que no hayan investigado con respecto a esta agencia. Y por otra parte, dejamos el nombre de Gonzalo Ignacio ahí aparcado, viendo a ver qué es lo que pasa. Y otro nombre que ha sonado los últimos días, incluso horas, ha hecho eco los medios españoles, es el nombre propio de Nag Rassi, futbolista, en este caso irlandés, que juega en el St. Rovers, uno de los clubes importantes en Portugal, que es internacional en categorías inferiores de Irlanda, y que es un futbolista que ha llamado la atención al Real Madrid y que estaría dentro de esa gama de grandes jóvenes proyecciones en Europa que van emergiendo. ¿Quién es Nag Rassi? Bueno, Nag Rassi es un futbolista realmente joven, 17 años, jugador que, para que nos entendamos a nivel posicional, el futbolista de Sandro Roberts juega como un centrocampista ofensivo, como un interior con llegada, con último pase, es diestro pero golpea con las dos piernas, tiene mucha agilidad, gran nivel técnico, y a mí, mirando un poco en la fábrica del Real Madrid, que entiendo que iría para el Castilla Futurible o el Juvenil A, entiendo que por ahí iría este movimiento, no para el primer equipo, creo yo. Creo que sería un perfil un poquito Manuel Ángel actualmente, jugador titularísimo en el Castilla de Raúl, una de las grandes perlas, el futbolista sevillano. Y digamos que dentro del contexto Fábrica Real Madrid en los parecidos se me ajusta bastante a Manuel Ángel, ¿no? En cuanto a esa capacidad de conducción, de desborde, de rupturas de tres cuartos desde el centrocampismo, digamos que tiene un poquito esos detalles de Manuel Ángel, ¿no? Bueno, futbolista de calidad, que parece que tiene cosas y que entiendo que habrá otros chavales que no suenen a nivel mediático que estarán en ese escaparate, ¿no? Entiendo que lo de Gonzalo Ignacio iría para el primer equipo de cara a la próxima temporada, más que para invierno por su precio y porque no sé si lo iban a soltar en el mercado invernal un equipo fuerte como es el Sporting de Portugal. Por otra parte, entiendo que va a haber puja con la Premier de por medio, que ya en verano medios como Sky apuntaron a equipos como el United o Liverpool, gente con dinero para irse a por él. Y luego, por otra parte, lo de Nag Rassi entiendo que sería para las categorías inferiores o para la fábrica cantera del Real Madrid, un movimiento de futbolistas internacionales que pueden ser interesantes para ir curtiéndolos dentro del propio Real Madrid, o ficharlos y dejarlos allí cedido, no lo sé, pero es así un poquito como lo veo. El perfil de Gonzalo Ignacio me encaja como sustituto de Álava, viendo que este ha fallado, digamos, a nivel rendimiento los últimos meses, que se están generando dudas en el austriaco y que ahora mismo el central titular, pues el Madrid quizá, que no tiene otro central zurdo, está buscando un central zurdo de calidad, en este caso además un central zurdo alto que vaya bien por arriba, un central zurdo con capacidad de sacar el balón en largo, importante para los equipos grandes, que pueda romper líneas, y todas esas características, pues sí que las tiene este Gonzalo Ignacio. Así que nada, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto. No sé si conocéis alguno de vosotros estos dos nombres, sea como fuere, como siempre importantísimo que dejéis vuestra opinión, vuestro comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.